Hola y bienvenidos a otro episodio de Blacktail Fox. En esta ocasión vamos a revisar el programa de Adobe After Effects, un programa muy conocido en la industria de la animación, de los efectos visuales, y vamos a conocer en principio su interfaz. Vamos a ver propiedades de animación, propiedades del objeto, el uso de keyframes, y también vamos a ver un poquito de exportación y formatos de archivo. Y bueno, vamos a abrir After Effects, y cuando abrimos After Effects lo primero que nos va a aparecer es una primera pantalla donde van a aparecer archivos recientes y los botones de nuevo proyecto y abrir proyecto. Vamos a comenzar dándole clic en nuevo proyecto. Vamos a empezar primero por definir que proyecto no es lo mismo que composición. El proyecto lo que va a hacer es juntar todas las agrupaciones y las composiciones para finalmente darle salida a un video. Las composiciones, a su vez, son agrupaciones de assets u objetos, imágenes, tipografías, fuentes, y bueno, nosotros podemos tener varias composiciones dentro de un proyecto. Entonces, ya tenemos nuestro proyecto, no le hemos puesto nombre. Ahorita vamos a generar una nueva composición. Vamos a ponerle un nombre. Le vamos a poner momentáneamente grupo 1. Vamos a dejar los ajustes predeterminados. Si ustedes por alguna razón tienen 1920 x 1080, vamos a bajarlo a 1280 x 720 para que sea un video no tan pesado, pero de buena calidad. Sería calidad HD, no Full HD, sino HD. Luego vienen los píxeles cuadrados. Estos píxeles se refiere a tecnologías ya viejas, en donde, bueno, nosotros antes teníamos formatos casi cuadrados, que era proporción 4:3, no 16:9, que es widescreen. Y los píxeles cuadrados lo que hacen es guardar la proporción de la imagen. Si yo le pusiera otro tipo de píxel, lo que va a hacer es que se va a adaptar a un formato antiguo. Entonces el píxel no sería cuadrado, sería extendido. Entonces lo que hacemos simplemente aquí es mantener proporciones y que no se deforme nuestra imagen. Por predeterminado, esta opción está correcta. Los cuadros o fotogramas son las imágenes que van a conformar una animación. Es decir, una animación puede durar 8, 12, 24, 30 frames por segundo. Pudiera durar más, pudiera tener más fotogramas. Sin embargo, en el mundo de la animación, 30 cuadros por segundo, si no es que es el estándar, ya, bueno, estaría un poquito por encima del estándar, porque en animación, bueno, se manejan 24. Ahora, digitalmente puede ser una buena opción 30 fotogramas, sin embargo, esto hace que pese mucho más el proyecto. Entonces vamos a dejarlo en 24. La resolución, esto no afecta al método de exportación del video. Es decir, cuando se refiere a resolución, es la resolución en la que vamos a previsualizar dentro de After Effects. Esto sirve cuando tienes una computadora con poco hardware, que a lo mejor tienes no sé, 6 GB o tienes 4 GB. Entonces, si tienes una computadora muy poderosa de 32 GB, por ejemplo, y tienes una tarjeta RTX, bueno, pues sí le pudieras poner completa, aunque no es recomendable. Siempre es recomendable ponerlo a la mitad, o si tienes una computadora de bajas capacidades, le pones un cuarto. Luego aquí viene el código de tiempo, y el código de tiempo, que ahorita está basado en 24 fotogramas por segundo, vamos a definirlo. Estos dos primeros dígitos son los cuadros por segundo, ¿sí? Entonces aquí sería hasta 24. Cada 24 cuadros sería equivalente a un segundo. Entonces, en vez de poner 24 y yo quiero un segundo, aquí sería un segundo, ¿sí? Entonces, estos son los cuadros, estos son los segundos, los minutos y las horas. Para este ejercicio vamos a ponerle tal vez 10 segundos. Bueno, no, perdón, este es el de inicio. Aquí es donde inicia nuestro video, que sería en el punto 0. Habrá quien comience su proyecto en otro momento, es raro, pero suele pasar. Y bueno, ya el punto final sí queremos que dure entonces 10 segundos. El color de fondo depende mucho de ustedes, pero a final de cuentas no es tan importante. Lo vamos a dejar en blanco y le vamos a dar a aceptar.
Entonces, dentro de nuestro proyecto tenemos una agrupación, o en este caso se le llama composición, que se llama grupo 1. Y este grupo 1, como pueden ver en la previsualización, mide 1280 por 720 y no tiene absolutamente nada, está en blanco. Tanto esta zona de aquí de la previsualización como la zona de capas no tiene absolutamente nada. Vamos a repasar rápidamente los menús que hay alrededor. Los principales, porque hay muchos, vamos a ver los principales. Esta barra de aquí es la barra principal. Y los iconos que más vamos a utilizar son la flecha de selección, la mano, que básicamente va a ayudarnos a mover toda la composición. El zoom, bueno, pues nos puede acercar o alejar de la composición. Este es la herramienta de figura. Sin embargo, también es conocida como herramienta máscara. Ya veremos más adelante que con esta herramienta pues podemos aplicar máscaras a las capas. Luego tenemos aquí la herramienta de pluma, que también genera máscaras, la herramienta tipográfica, y esas serían las más utilizadas o las básicas. Todas las demás serían herramientas más complejas. Por ejemplo, con este yo podría editar imágenes, o bueno, revisar y editar imágenes y video en 360 grados. Yo podría con este moverme sobre el eje X, Y y Z. Por ejemplo, esta de aquí es la de rotoscopio. ¿Cuál es esta de rotoscopio? Que es la técnica que básicamente utilizó Disney para poder hacer Blancanieves y la Cenicienta, etcétera, etcétera, ¿no? Es el método de placas en el que voy dibujando uno encima del otro, nada más que detrás de eso pues hay un video que yo estoy copiando o estoy calcando. Entonces el rotoscopio nos ayuda a quitar ciertos fondos que son un poco complejos, pero bueno, con un poco de inteligencia artificial de After Effects nos ayuda a quitar todo ese fondo. Eso lo podríamos ver en otro tutorial, pero en esta ocasión lo dejamos así. Y el de marioneta nos permite mover, digamos, por polígonos, genera una malla en la imagen y yo puedo poner pins en distintas partes de esta imagen y hacer o ponerle, digamos, intersecciones, o le podemos poner movimiento a cada una de estas intersecciones. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro tutorial. Luego, del lado derecho tenemos otro menú. Y bueno, estos son básicamente los tipos de pantalla que podemos tener. El primero es el predeterminado. Realmente no sé cómo lo tendrán configurados en otras regiones o en otras versiones. Y bueno, todos estos de aquí básicamente lo que hacen es cambiar el entorno visual o la interfaz de After Effects. En este caso el predeterminado incluye estas herramientas y estos espacios. El estándar, pues bueno, ya cambia de otra manera. Pantalla pequeña, nos quita y nos minimiza algunos objetos de aquí. Bibliotecas, formación. Ahora yo suelo utilizar el que dice Essential Graphics, ese que ya estoy acostumbrado, o si no le pongo el que dice animación. Vamos a dejarlo ahorita en Essential Graphics. Y aquí tenemos otros menús que son muy importantes. El primero es información. Cuando yo selecciono un objeto me dice los colores y me dice la posición. En el caso del audio me dice los niveles en los que está ese audio y yo lo puedo modular también. La previsualización ya lo veremos más adelante. Con esta herramienta yo puedo cambiar la configuración en la manera como se ve la previsualización. ¿Se acuerdan que hablábamos de la resolución de la previsualización? Bueno, aquí viene esa parte y también en esta parte de aquí que ya veremos. Entonces, las resoluciones son completa, mitad, tercio y un cuarto. Un cuarto sería para computadoras que tienen poco procesamiento. Entonces, esta es la previsualización, efectos y ajustes preestablecidos. Los efectos se aplican tanto a video como a audio. Hay desde cambiar el color a un objeto hasta generar humo o generar fuego. Alineación. Bibliotecas. Si cuando ustedes adquieren la suite de Adobe, pues ustedes tienen un espacio en la nube y en esa nube se puede ir guardando pues assets, se pueden guardar paletas de colores, se pueden guardar objetos, etcétera, etcétera.
Rastreador no lo vamos a ver, es para generar seguimiento a una imagen. Por ejemplo, yo quiero que un texto vaya siguiendo una imagen. Bueno, este sería el caso, es el rastreador. Relleno según el contenido son una de las nuevas funciones con las cuales yo puedo quitar algunos elementos de una composición en movimiento y me la rellena con un fondo. Pintar, que este tampoco lo vamos a usar, y pinceles. Los pinceles, en caso de que se llegaran a utilizar, sería esta herramienta de aquí y podemos modular el tamaño del pincel, los ángulos, la redondez, la dureza, etc. Pero por el momento tampoco lo vamos a usar. En la parte de abajo, bueno, tenemos una parte media. Esta parte de aquí es nuestra biblioteca. En la biblioteca se van a ir almacenando tanto las composiciones que vamos creando como los objetos que vamos importando. Yo podría importar una imagen o un audio o un video. En este caso no voy a importar absolutamente nada, todo lo vamos a generar desde aquí. En la parte de abajo tenemos los menús que aluden a todo el contenido de aquí, ya sea para borrar o para editar o para generar un grupo, una carpeta de grupo, etcétera, etcétera. A su lado, del lado derecho, tenemos varias opciones. Vamos a revisar solo las principales. Esta de aquí nos ayuda a generar un zoom, zoom in, zoom out o ajustar la composición. De este lado viene el tiempo. Recordemos que el tiempo está en cuadros. Estos dos primeros son cuadros por segundo. Luego vienen segundos, minutos y horas. Entonces, si yo le pusiera, por ejemplo, aquí un segundo, tendría que posicionarse en los 24 frames de mi composición. Entonces, esto de aquí serían 24 cuadros por segundo. Vamos a regresarlo ahorita a 0 para no confundir. Luego viene esta parte de aquí, que es la resolución de previsualización. Yo la tengo en un cuarto. Si por alguna razón su video es por ejemplo, un logotipo que va a estar encima de otro video, pues el fondo yo quisiera que fuera de transparencia. Entonces es un canal alfa, se le llama canal alfa, y este no tendría color. Entonces yo podría exportar un video sin fondo. Esto en caso de yo tener alguna cámara. Es una propiedad, es un objeto que podríamos implementar aquí. Eso se vería en otro tutorial. Bueno, pues yo puedo seleccionar desde qué posición puedo visualizar esa cámara. La vista, de igual manera, ¿no? Si yo tengo distintas perspectivas, yo puedo verlo desde arriba, desde abajo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente en la parte de abajo tenemos la línea del tiempo. Y en esta línea del tiempo es donde vamos a comenzar a hacer nuestra composición, a rellenar esta composición que por el momento está vacía. Pues bien, vamos a comenzar primero seleccionando la herramienta de figura o de máscara. Y del lado derecho cambian nuestras propiedades. Tenemos el relleno y el trazo. El relleno sería lo que está dentro del objeto. Yo podría quitarle el fondo o ponerle un color sólido o un degradado lineal o un degradado radial. Vamos a dejarlo momentáneamente en color sólido y le voy a dar a aceptar. El color sólido en este momento va a ser de color negro, y en el trazo también puedo cambiar el color, puedo cambiar el grosor, lo voy a dejar en 5 píxeles, o de la misma manera podría no tener, o tener con color sólido, o tenerlo con degradado lineal o radial. Vamos a dejarlo en sólido y vamos a hacer un clic en la escena y lo jalamos. Vamos a ver qué fue lo que cambió en la escena. Lo primero es, se genera el objeto con las propiedades que ya tenemos aquí. Aparece este círculo y aparecen estos selectores. Estos selectores de aquí son de transformación, es decir, yo puedo cambiar el tamaño tomando la herramienta de selección y lo puedo hacer grande o pequeño. Si yo dejo apretado Shift es de manera proporcional, si yo suelto Shift es de manera no proporcional. Sin embargo, esta escala corre a partir de este punto de aquí, que es nuestro centro, nuestro punto de anclaje. ¿Cómo le hacemos para cambiar este puntito aquí al centro?
le damos clic derecho, seleccionamos transformar y seleccionamos punto de anclaje central en el contenido de la capa. Entonces sí, ya tenemos nuestro punto de anclaje en el centro, y cuando realizamos la escala con Shift, no solo se hace de forma proporcional, sino bueno, ya el punto de partida es desde el centro. Después, en la parte inferior, se nos ha generado un layer que dice capa de formas. Esta capa de formas es este cuadrado de aquí y yo quisiera cambiarle el nombre. Vamos a darle clic derecho y le damos cambiar nombre. Y le vamos a poner rectángulo. Después viene aquí en la línea del tiempo. Esto de aquí es la línea del tiempo. Si se dan cuenta, en la línea del tiempo viene esta línea de aquí, esta azul, gris con azul. Esto es el zoom que me permite meterme a las zonas más pequeñas de mi composición o ver en toda su extensión mi composición. Ahí estoy a los 10 segundos que dura mi composición. Después viene nuestro selector de la línea del tiempo, en el cual pues yo me puedo posicionar en donde yo quiera en la composición. Luego estos números nos van a indicar el número exacto donde está ubicada la línea del tiempo. En este caso dice 0012F, significa 0,12 cuadros por segundo. ¿Sí? Entonces, me voy a acercar con este de aquí. Y entre más cerca esté, cuando más pequeño esté el zoom, va a cambiar las unidades de esta línea. Como mi composición dura 10 segundos, todo el tiempo va a decir F, pero si yo tuviera una composición de minutos o de horas, entonces pudiera ser aquí M o pudiera ser H. Entonces, en este caso la F es de frames y obviamente este salto tan repentino de la línea del tiempo es porque cada movimiento implica un cuadro de la animación. Después tenemos la línea de exportación, que es esta línea de aquí. Siempre hay que checar que esta pequeña pestaña de color azul esté al principio y esta esté al final. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que va a exportar After Effects. Si yo por alguna razón lo tengo aquí, no va a exportar toda esta zona de acá, sino que va a comenzar en este punto y va a terminar en este punto. Entonces hay que tenerlo al principio. Por otro lado, y es un error muy común, hay que checar que no quede de esta manera. Si yo le doy previsualizar con la barra espaciadora, va a aparecer este error. Y dice error de After Effects. La previsualización de caché precisa 2 o más fotogramas para poder reproducirse. Es decir, lo único que tengo aquí son 2 cuadros. Y After Effects necesita más de 2 cuadros para poder previsualizar. Entonces, la forma de solucionar ese problema es extendiendo la barra más de 2 cuadros. Eso es todo. Después viene tal cual el layer del objeto, y este objeto cuando se pinta de azul de aquí a acá, significa que este objeto va a permanecer durante toda la composición, y por eso es que, bueno, yo puedo de esta manera, con clic y sostenido, puedo decidir hasta dónde llegue el objeto. Yo puedo decidir que llegue aquí, o puedo decidir que llegue de este lado. Muy bien, pues ya habíamos elaborado nuestro primer objeto, que es este rectángulo con un stroke de color rojo de 5 píxeles, y el día de hoy lo que vamos a hacer es darle movimiento con las propiedades básicas de animación que cuenta After Effects. Una vez que se creó este layer, nos aparece esta pequeña pestaña y 2 subpestañas. La primera dice contenido y la segunda dice transformar. El contenido básicamente es el tipo de objeto que acabamos de implementar. En este caso es un vector que se realizó dentro de After Effects. Y como es un vector, yo lo podría modificar. Aquí me lo reconoce como rectángulo. Entonces yo podría cambiar su tamaño, podría cambiar su posición o la redondez, tanto del trazo como del relleno, etcétera, etcétera. Pero para esta ocasión pues es un rectángulo muy sencillo y no queremos moverlo. La herramienta que realmente nos importa en este momento es la herramienta de transformar.
Si le damos clic en esta flechita, va a decir 5 opciones. Una es punto de anclaje, que ya vimos es este de aquí. El segundo es la posición, la escala, la rotación y la opacidad. Para poder entender cómo se utiliza la animación, cómo funciona la animación, es necesario que comprendamos que la animación requiere de 2 cuadros para poder, para poder entender que hay movimiento, se requiere un punto A y un punto B, es decir, un punto de inicio y un punto final. En este caso, bueno, aquí tenemos nuestro punto de inicio y nuestro punto final. La duración, como ustedes saben, pues es sumamente variable, ¿no? Eso depende del proyecto, pero la animación tiene que cumplir con esos puntos, ¿no? El punto A y el punto B. Esos puntos en animación se le conocen como keyframes o cuadros clave. Los cuadros clave son las instancias iniciales y finales de una animación para poder generar movimiento. Pero una animación mucho más compleja, pues obviamente va a requerir de varias animaciones y de varios puntos clave para poder generar un movimiento y como su nombre lo dice, una animación. Recordemos que una animación no solo es mover objetos, sino imprimir cierta personalidad a esos objetos. Entonces, esos keyframes son estos pequeños relojes, iconos de relojes que aparecen del lado izquierdo, y para poder implementarlos hacemos clic en cada uno de ellos y vamos a empezar con posición. Vamos a darle clic aquí y nos aparece un pequeño diamante, y este diamante tiene propiedades, son las propiedades de la posición, y esta posición es de 630.6 por 333. Si yo me posiciono encima del número, la mano cambia, o bueno, el cursor cambia, y me dice que yo puedo moverlo a la izquierda o moverlo a la derecha, y de la misma manera lo puedo hacer con la parte horizontal. Entonces, las propiedades de este diamante en particular, este de aquí, es de 630 por 333. Ese es el cuadro clave A. Necesitamos cumplir con la regla de la animación. La regla de la animación nos dice que debe de haber 2 keyframes. Entonces, para agregar otro keyframe no tengo que darle clic en este reloj, porque si no borraría toda la animación. Lo que tengo que hacer es irme de este lado que apareció una flecha y un diamante, y ahí dice agregar o quitar fotograma. Vamos a agregar uno nuevo, y lo que va a hacer es que va a duplicar las primeras propiedades de este primer cuadro y las va a duplicar aquí. Yo puedo seleccionar o deseleccionar estos cuadros y puedo cambiar sus propiedades. De momento solamente quiero trabajar el punto A y el punto B. Me voy a posicionar en el punto B, lo selecciono, y de este lado vamos a decir que cambie en el eje X, es decir, en horizontal, y vean cómo se genera esta línea, que es justamente los cuadros por segundo de esta animación. Y también nos está otorgando otra herramienta, que es la curvatura. Yo pudiera generarle una curva a esta animación. Ahorita no le vamos a mover, solo vamos a ver el principio de la animación. Si yo tomo mi cursor y lo muevo a la izquierda, en automático After Effects ya completó esos cuadros de animación. No tuve que hacerlo de forma tradicional, generando cuadro por cuadro. After Effects procesa toda esa información y nos genera la animación. Entonces, mi punto de partida dice que es este, yo lo puedo cambiar. Y le voy a decir que comience de este lado, en el punto A, y después me voy a ir al punto B, selecciono, y me parece que ahí está bien la posición. Entonces, ya tenemos la animación, pero si yo quiero previsualizar, primero, para previsualizar, utilicen la barra espaciadora. Con barra espaciadora, la línea del tiempo corre, pero el problema aquí es que se va a seguir hasta el final de nuestra composición y cuando termine va a reiniciar. Entonces, si yo quisiera estar previsualizando esa animación constantemente, es un poco tedioso tener que esperar a que termine todo ese proceso.
Entonces lo que voy a hacer es traer mi barra de el entorno de trabajo, del exportar, y lo voy a llevar justamente donde termina mi composición. Le voy a dar play y lo que sucede es que se va a quedar dentro de esa zona, de ese entorno, se va a quedar la previsualización. Ahora vamos a proceder a hacer nuestra primera animación y ver las distintas propiedades con las que yo puedo animar un objeto. Recordemos que ahorita tenemos nuestro entorno de trabajo indicado aquí a un solo segundo de 10 que tenemos disponibles. Aquí están los 10 segundos y este es un segundo de animación. Voy a hacer zoom para poder ver mejor los keyframes que voy a aplicar y vamos a generar aquí una estrella. La vamos a generar desde el centro. Recordemos que este punto de anclaje se cambia en transformar y luego punto de anclaje al centro. Y ahora sí, procedemos a animarlo. Es bien importante que la línea del tiempo esté en el lugar en donde va a empezar nuestra animación. Es decir, voy a generar el primer keyframe, el primer cuadro de animación. Y voy a cometer aquí un error a propósito y voy a cambiarle la posición. Le voy a poner aquí posición. Y el error más común que se comete cuando comenzamos a usar After Effects es que empiezo a mover el objeto por aquí y de repente lo muevo por acá y empieza a hacer cosas que nosotros no queremos. Entonces, nuestro objeto está aquí y mientras no haya yo dado clic en este relojito, en este keyframe, no va a aplicar ninguno acá. Hasta el momento en el que yo pongo el objeto y pongo el primer punto, entonces sí, ese es el punto de partida de la animación. Me voy a ir a un segundo y aquí en las propiedades le voy a decir que se vaya hacia la derecha. Me marca aquí los cuadros por segundo, cada puntito es un cuadro por segundo. Y si yo le doy previsualización con el spacebar, bueno, pues ya me genera la animación. Ahora vamos a cambiar la escala. Esta parte de aquí está únicamente para la animación correspondiente a posición. Ahora vamos a generar keyframes exclusivamente para escala. Nos vamos a ir al principio de la animación, le ponemos un keyframe para escala y un keyframe para escala en el punto B. Ahora, ya sea en el principio o en el final de estos keyframes, si yo tengo seleccionado este keyframe, va a cambiar las propiedades del que yo tengo seleccionado en ese momento. Entonces, la escala se va a realizar en este cuadro, no en este. Si yo por alguna razón quisiera comenzar con otro tipo de escala de este lado, entonces me voy al primer keyframe, lo pongo de estas dimensiones. Y aquí lo modifico para que sea más grande. Ahora vamos a ver la propiedad de rotación. Voy a poner el keyframe 1 y el keyframe 2. Y tenemos dos propiedades aquí. Una son los grados de rotación y otra el número de revoluciones, o es decir, el número de vueltas que va a dar el objeto. Si yo pongo aquí 360 grados, del lado izquierdo se va a poner un número 1, significa que tiene que dar una vuelta. ¿Sí? Entonces, ahí está dando una sola vuelta sin tener que ponerle aquí 360. Si yo le pongo 2 revoluciones, entonces ese objeto va a girar muchísimo más rápido, porque está haciendo 2 veces el giro de 360 grados. Vamos con la última propiedad, que es opacidad. Nos vamos al principio, keyframe A, keyframe B. Y a lo mejor yo quiero que desaparezca al final de la composición, entonces en el segundo keyframe me posiciono y aquí es el nivel de porcentaje de opacidad. Lo vamos a mandar a transparencia. Y ahí tenemos el movimiento con las 4 propiedades. Si yo quisiera, o sea, este objeto pareciera que es un solo ente que tiene las mismas animaciones sobre el mismo objeto. Sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, quitar la propiedad de escala, esta de aquí, yo podría tomar los keyframes, borrarlos
y la animación continuaría sin tener que hacerle escala. De igual manera yo podría decir no quiero que te muevas porque bueno, yo le había puesto animación de posición. Entonces si yo dejo aquí el objeto no se va a mover. Si ahorita existe algún movimiento, es un movimiento, es un efecto visual porque bueno, está generando escala, está generando rotación y da la impresión de que se está moviendo, pero en realidad su eje del centro no ha cambiado. Una de las propiedades más comunes dentro de la animación y que le dan muchísimo más profesionalismo es la herramienta de Easy In e Easy Out. Esta herramienta lo que hace es suavizar las entradas y las salidas de un objeto. Vamos a ver aquí. Voy a poner que mi estrella comience de este lado. Bueno, la voy a subir un poco más para motivos de este ejemplo. La voy a poner aquí, la escalo. Le voy a poner, bueno, voy a duplicarlo con Control C en PC y Comando C en Mac. Y luego Comando C o Control B. Lo pegamos. Entonces ya tenemos aquí nuestros dos objetos. Recuerden, para cambiar el nombre es clic derecho. Y vamos a tomar aquí la segunda estrella y la vamos a bajar. Cada que muevan un objeto, revisen que no hayan dejado keyframes porque de repente estamos avanzados ya mucho en la animación y tenemos keyframes ahí que se están generando sin darnos cuenta y puede causar problemas y es un poco tedioso arreglarla nuevamente. Entonces, bueno, ya lo tenemos ahí y tenemos las propiedades de transformar en ambos casos. Lo que vamos a hacer es cambiar la posición de los dos de igual forma, ¿no? Entonces voy a poner aquí la posición para uno, la posición para el otro. Me voy a ir al keyframe del segundo 1 y vuelvo a agregar para uno y para otro el punto B. Entonces vamos a moverlo prácticamente en el mismo lugar. Y bueno, la animación es exactamente igual para ambos. Si se dan cuenta, la animación es burda, es tosca, es muy seca, porque simplemente aparece de un lado y desaparece del otro lado con un movimiento muy, pues sí, muy burdo. Por tanto, vamos a aplicar el efecto de Easy In e Easy Out o suavizado. Así también se le conoce en español. Entonces, yo puedo seleccionar múltiples keyframes. Para eso, selecciono y con Shift sostenido, yo puedo seleccionar varios keyframes. Le voy a dar clic derecho encima del keyframe y hasta abajo dice asistente de fotogramas clave. Aquí tenemos distintos tipos de animación, sin embargo, la que siempre les recomiendo que usen y no es necesario modificar tanto, es el que dice desacelerar y acelerar suave. Si se dan cuenta, los keyframes tomaron una nueva forma, como si fuera un reloj de arena. No es que sea un reloj de arena, pero bueno, tiene esa forma, y eso significa que cambió la forma en que entran y salen en estos objetos, es decir, la aceleración. ¿Cómo podemos saber que cambió la aceleración? Estos son los cuadros por segundo. Si se dan cuenta, hay más separación entre estos que están al centro y conforme va saliendo o entrando, se van acercando. Eso quiere decir que la animación se aceleró o desaceleró. Vamos a darle play. Si pudieron percibirlo, el objeto entra con más suavidad y sale con más suavidad. Lo que queremos hacer es que uno se quede completamente con la animación seca o burda y el otro va a tener Easy In e Easy Out. Voy a seleccionar estos dos keyframes. Voy a darle Control al keyframe. Lo selecciono y le voy a dar Control. Si me parece que para Mac no sería Control, sería Comando. Es Comando, clic o en el caso de PC es Control, clic. Y en ese momento regresamos nuestros keyframes a la posición, a los formatos originales y vamos a ver cómo resulta la animación. Este primero acelera suavemente, agarra velocidad y luego va perdiendo velocidad conforme sale. Este objeto de aquí tiene la misma velocidad todo el tiempo.
Si se dan cuenta, aquí los keyframes tienen exactamente la misma separación. Y en el caso de esta estrella, la separación es más pequeña al inicio y al final. Y en el centro es donde toma y genera la velocidad. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer que este objeto tenga una curvatura. Nos vamos a ir a este segundo objeto. Y aquí nos aparecen distintos puntos o distintos transformadores o controladores. Los primeros serían para cambiar la posición. Y estos círculos grandes nos ayudan a cambiar la curvatura. Entonces vamos a hacer que el objeto siga esta trayectoria. Esta sería la línea de trayectoria. Y recuerden, ahorita lo estoy haciendo sobre este primer keyframe. Yo podría hacerlo sobre este último frame. Bueno, vamos a hacerlo en este último frame. Selecciono la herramienta y vamos a hacer una curvatura sencilla. Ahora vamos a hacer que esa curva cambie un poco más, de forma más brusca. Vamos a tomar el segundo controlador, lo vamos a subir y entonces va a ser una curva hacia abajo y después sube y vuelve a bajar. Ahora, ¿qué tal que yo quisiera cambiar estas mismas propiedades? Quiero copiar todas estas propiedades en esta estrella que no tiene los efectos. Voy a tomar estos keyframes y me voy a ir al principio donde empiezan estos keyframes y le voy a dar comando. Estos de aquí les doy comando C o control C y a estos de aquí les voy a dar control V o comando V. Cambió de posición porque obviamente la propiedad que estábamos modificando era posición. Entonces recuerden, cuando copien las propiedades de otro objeto se van a duplicar exactamente como las tiene el otro objeto. Entonces vamos a hacer que este cambie un poco y voy a decirle que esté ligeramente arriba en este primer keyframe, que esté a 400. Yo le puedo cambiar aquí con el teclado. Me voy al segundo y le voy a decir que también esté a 400. Entonces las dos estrellas se van a acompañar. Ya que tenemos una composición con uno o más objetos, si quisiéramos por alguna razón duplicar, triplicar o bueno, de muchas en varias potencias quisiéramos duplicar estos objetos, lo normal sería que tomemos el layer, le pusiéramos control C y control V, en el caso de la PC, cambiáramos la posición y repitiéramos la secuencia. Sin embargo, esto les va a tomar muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues agruparlos. ¿Y cómo se agrupan aquí? Pues creando composiciones. ¿Se acuerdan que teníamos aquí una composición vacía? Y que ahora que tiene objetos, bueno, ya aquí me genera una previsualización. Entonces, como si fuera Photoshop, nosotros podemos crear, tenemos layers y sobre esos layers podemos crear grupos. En este caso no es un grupo, es una composición. Vamos a seleccionar los dos objetos, le damos clic derecho y por aquí dice la opción de precomponer, le damos clic y vamos a ponerle grupo de estrellas. ¿Qué sucede cada vez que yo genero una nueva composición? La animación que yo acabo de hacer va a tomar la forma y el espacio de todo el canvas original, en este caso 1280 x 720. Es decir, toda la animación que sucedía durante en ese espacio y durante ese espacio lo va a enmarcar en este cuadro. Pero ¿qué creen? Si yo muevo este objeto, porque se convierte en un solo objeto, pues la animación no va a empezar donde yo quiero y me va a generar un marco, este marco de aquí que yo no quiero. Por tanto, hay que tener en cuenta eso, que la animación va a tener un límite. Si yo la muevo, empieza a generar límites y no van a acabar y terminar los objetos donde yo quiero. Cada vez que yo genero una composición nueva, el layer va a tomar un color de color marrón, de color cafecito
o de color arena. Y para yo poder modificar los objetos de esta composición, vamos a darle doble clic a este layer y me va a meter a los dos objetos que en ese momento yo tengo en la composición. Entonces yo aquí no quisiera ponerme a generar muchas estrellas individualmente y lo voy a hacer de manera muy burda. También otro comentario: en el momento en el que yo hago doble clic, me va a abrir una pequeña ventanita o pestaña de este lado. Este de aquí no es toda la composición en sí. Recordemos que tenemos un proyecto formado por varias composiciones. Entonces mi composición original es esta de aquí. Y este es un subgrupo, es como cuando le damos doble clic a un grupo en Illustrator. Bueno, pues de la misma manera. Entonces yo puedo cerrar este sin problemas y continuar ahí con mi composición. Entonces voy a hacer aquí un pequeño truco para duplicar, triplicar o cuadruplicar estos objetos. Voy a seleccionar el layer, comando C o comando C, control C en PC y comando C en Mac. Y luego control V en PC o comando y V en Mac. Ya me generó el duplicado, pero obviamente están en la misma posición. Lo que voy a hacer es subirlo y vamos a previsualizar. Ya tenemos 4 de ellas. Si yo quisiera abusar de esto, podría duplicarlo las veces que sea necesaria. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos varias estrellas como si fuera un solo objeto. Si yo quisiera que tuvieran distintas direcciones, entonces podría ser un poquito más aleatorio. Aunque haya cambiado la posición, las estrellas siguen haciendo la misma animación. Entonces lo que podemos hacer es desfasar algunos de estos. Le damos más aleatoriedad. Y entonces lo va a hacer a destiempo. Si yo ya tengo definida esta animación y esa es la que me gusta y no quisiera tener tantos layers, yo puedo hacer otra composición de la composición que acabo de hacer. Entonces para eso vamos a seleccionar aquí porque estaba seleccionada la manita, seleccionamos la flecha, seleccionamos todos nuestros layers y le volvemos a dar clic derecho y precomposición. Y le vamos a poner aquí todas las estrellas. Entonces sigo estando en la composición 1. En la composición 1 hay una subcomposición que se llama grupo de estrellas, que a su vez tiene otra composición que se llama todas las estrellas. Entonces la animación me la va a seguir respetando. Si yo le doy doble clic, me va a abrir una nueva pestaña con todos los layers que acabo de generar, y a su vez si yo hago clic en cada una de ellas tengo el último subgrupo donde están las 2 estrellas. Cuando terminemos de hacer esta animación, en la parte final nos va a quedar esta tira sobrante del objeto. Entonces no pasa nada, no sucede nada, siempre y cuando tengamos este objeto aquí para exportar. Yo cuando exporte el archivo me va a exportar únicamente este segundo de animación. Pero bueno, si nosotros quisiéramos cortar este layer de aquí, voy a posicionar mi línea de tiempo y en PC es Shift, Control, D, lo va a partir, y ya sea que este lo quiera mover o animar, o lo puedo simplemente borrar. A pesar de que yo haya borrado el objeto, me queda este residuo del layer. Significa, ok, me queda claro que tú ya no quieres que se visualice eso, sin embargo te dejo disponible la información de esa animación por si la necesitas.
Y para acceder nuevamente a esa información, aunque la haya borrado, me voy a posicionar en la última parte donde recorté y yo puedo jalar el layer y retomar y recuperar los objetos o la línea del tiempo que yo había borrado. Por último, para terminar este tutorial de nivel básico, vamos a exportar nuestro archivo para generar un archivo de video en salida. Entonces, recordemos, necesitamos que esta línea del tiempo, este entorno de trabajo, esté justo donde yo quiero que termine y no quede en otra parte de la composición que no deseo que se exporte. Vamos a darle aquí archivo y después le vamos a poner en exportar. Y hay 4 formatos, hay 2 que nos interesan por el momento. Uno que dice Adobe Media Encoder y otro que dice cola de procesamiento, o en inglés se llama Render Queue. El que más vamos a utilizar es la cola de procesamiento. ¿Por qué? Porque Adobe Media Encoder es un programa que me permite transformar en muchísimos formatos y en múltiples, o sea, de un solo golpe yo podría procesar varios videos. Sin embargo, yo solo quiero procesar este y de forma muy básica, no quiero hacer nada más que convertir a MP4. Entonces le voy a poder añadir a la composición y me va a aparecer esta cola de procesamiento. Esta pestaña no afecta en sí a esta composición. Esta composición es la relativa a mi proyecto, ¿sí? Este de acá es una pestaña más que está agregando, no pasa nada. Y con este vamos a controlar la calidad del video que vamos a exportar. Dice aquí configuración de procesamiento, le vamos a dar clic en el texto azul que dice configuración óptima. Y todas las configuraciones que vienen por predeterminado está bien. Aquí en calidad vamos a ponerle óptima. Borrador va a sacar un video con muy baja resolución. Y esto es simplemente cuando queremos mostrarle a un cliente la animación en burdo o en sucio, como se le conoce a veces. Entonces simplemente vamos a ver cómo actúa la animación, no nos importa tanto la calidad. Y la estructura metálica literalmente nos va a mostrar solo cuadrados y líneas. Y esto es cuando tenemos archivos muy pesados con muchísima calidad y tal cual estamos planeando la animación, el movimiento, la disposición de los objetos y no nos interesa tanto ni el color ni las características del objeto, simplemente cómo se mueven. Vamos a dejarlo en óptima, resolución 1280 x 720 y todo lo demás vamos a dejarlo exactamente igual. Le ponemos a aceptar y va a decir aquí personalizado, configuración óptima. Después dice módulo de salida. Aquí el módulo de salida son donde vamos a generar el formato o extensión del archivo. Aquí por predeterminado nos dice IF el AVI porque estoy en una PC. Si estuviera en una Mac me parece que queda como QuickTime. Yo momentáneamente lo voy a dejar en AVI. Todo lo demás lo dejo exactamente igual y aquí este botoncito es el importante. Opciones de formato. Aquí en códec de video varía mucho dependiendo de lo que necesiten, de la calidad que requieren. Yo ahorita lo voy a dejar como DVNTSC porque es una calidad pues relativamente buena, no es tampoco de muchísima calidad. Y bueno, ahorita lo voy a dejar en AVI porque es el formato con el que se puede visualizar en esta computadora. En un link que les voy a dejar abajo o al final de este video, voy a dejarles un video donde dice cómo convertir cualquier archivo generado en After Effects, lo podemos modificar a MP4. Entonces lo dejamos ahí en AVI, opciones de formato, le damos OK y ya dice personalizado AVI. La salida, aquí simplemente le vamos a poner un nombre y le vamos a poner ejercicio 1. Y para poder comenzar con este render, tenemos una línea del tiempo que nos va a indicar cuánto lleva de ese proceso de render. Y cuando termine de hacer el proceso, va a hacer un sonido el programa avisándonos de que ya terminó el proceso. Entonces, para comenzar ese proceso, le vamos a dar clic aquí. Y como es una animación muy básica, muy rápida, pues bueno, no tomó mucho tiempo, es un segundo y ya nos generó este archivo. Le voy a dar doble clic. Y bueno, esa es la animación de un solo segundo, no va a ser absolutamente nada más.
Y bueno, mi monitor es de 1920 x 1080, por eso es que el video se ve ligeramente pixeleado, y también porque es formato NTSC. Ese sería el formato real. Y ese sería el método por el cual podemos exportar nuestros archivos. Para complementar la sección de exportar, en el caso, este proceso fue realizado en una PC. Para los que están en Mac, en vez de seleccionar AVI, seleccionemos QuickTime y en opciones de formato vamos a dejarlo en Apple ProRes 422, que es una excelente resolución, pero va a sacar el formato en .mov. Por lo mismo, les invito a que pasen al video que les estoy indicando al final de este video y en la liga que les voy a dejar abajo para que puedan modificar sus extensiones y los cambien a MP4 en una buena calidad.